En el presente video se analizará la histología y la citología del tejido muscular. Los tejidos musculares o el conjunto de tejidos musculares que podemos llegar a encontrar en el cuerpo humano, en definitiva tienen como objetivo producir movimiento de distintas partes del cuerpo o movimiento de los órganos de los cuales van a formar parte. Este movimiento se produce a partir de un proceso conocido como la contracción muscular, que esta va a tener un nivel macro y un nivel micro. Analizada desde un nivel micro, nos referimos a la contracción de las células musculares o de las fibras musculares por el acortamiento de las células en definitiva o de las fibras musculares, y desde un nivel macro esto va a ser ya a nivel de todas las fibras o células que van a componer ese tejido muscular en definitiva. En el cuerpo vamos a poder encontrar tres tejidos o tres tipos de tejidos musculares que van a producir movimiento del cuerpo en distintas partes. Vamos a tener el tejido muscular esquelético, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular liso. Al tejido muscular esquelético lo vamos a poder encontrar asociado sobre todo a los huesos largos del cuerpo, es decir, asociado a los huesos de las extremidades, pero también lo vamos a encontrar en otras partes del cuerpo, como es por ejemplo el diafragma. Este tejido muscular se caracteriza por ser voluntario, es decir, podemos controlar conscientemente y voluntariamente el movimiento de esta musculatura o de aquellas regiones del cuerpo donde hay musculatura esquelética, y al ser voluntario la inervación se produce o está a cargo del sistema nervioso somático y tiene la particularidad de ser estriado. Que sea estriado hace referencia a que el citoesqueleto, o sea, los microfilamentos de actina y miosina de las células o de las fibras de este tejido muscular, se organizan en unas estructuras que reciben el nombre de sarcómeros. Los sarcómeros son las unidades funcionales y estructurales del tejido muscular y se forman entonces, como mencioné, debido a una disposición especial de los microfilamentos de actina y miosina en el citoplasma de las fibras musculares de este tejido. Y si se visualiza el microscopio óptico el tejido muscular esquelético, vamos a poder apreciar que los sarcómeros se van a ver como bandas claras o bandas oscuras, es decir, como líneas transversales claras y oscuras que reciben el nombre de estrías. Es por esta razón que este tejido muscular esquelético es estriado, porque presenta entonces sarcómeros, es decir, unidades funcionales del tejido muscular esquelético, que a su vez son las encargadas de la contracción muscular, y al observarla al microscopio óptico se la puede ver como líneas o bandas claras y oscuras que reciben el nombre de estrías. Por otro lado, el tejido muscular cardíaco es el que forma parte del miocardio, es decir, del músculo del corazón. En definitiva, es el que produce los movimientos o los latidos coronarios, es decir, la diástole y la sístole de las aurículas y los ventrículos, para que las cavidades se llenen de sangre o expulsen sangre. Este tejido es involuntario, es decir, la inervación está a cargo del sistema nervioso autónomo, no somos conscientes de estos movimientos, esto por esta razón es involuntario. Y este músculo también es estriado porque presenta sarcómeros en sus células, es decir, que el citoesqueleto se organiza en sarcómeros que al observar el microscopio óptico en esas células o en esas fibras cardíacas se van a poder visualizar estrías o estriaciones transversales como hemibandas claras y hemibandas oscuras, que le van a dar entonces propiamente la disposición de estriado.
Por otro lado tenemos el tejido muscular liso. Lo vamos a poder también encontrar en distintas regiones del cuerpo, sobre todo en lugares como los órganos del tubo digestivo, el esófago, el estómago, los intestinos, por ejemplo en los movimientos peristálticos que realizan estos órganos para desplazar los alimentos, o en el estómago por los movimientos peristálticos para poder desplazar, para poder mezclar los alimentos junto con los jugos gástricos para la digestión. También podemos encontrar tejido muscular liso en las trompas de falopio. Es un lugar donde también se lo puede encontrar, en la vejiga urinaria, en la vagina. Son algunos de los órganos donde vamos a poder encontrar tejido muscular liso. Este también es involuntario, decir que la inervación está a cargo del sistema nervioso autónomo, y este no es estriado, ya que no presenta sarcómeros. Sí ocurre contracción, por supuesto, como en todo tejido muscular, pero no está a cargo de sarcómeros, sino que el citoesqueleto se organiza de otra forma para posibilitar la contracción de este músculo. Entonces, si se lo observa al microscopio óptico, no se podrá visualizar hemibandas claras y hemibandas oscuras que le den la disposición de estriado a este tejido muscular liso. Entonces, al tejido muscular cardíaco lo vamos a poder apreciar en el músculo cardíaco, es decir, en las fibras o células coronarias. Ahí vamos a poder apreciar claramente las estriaciones transversales en estas células como bandas claras y bandas oscuras debido a la disposición de los sarcómeros en estas células. Son células cilíndricas, ramificadas, con tejido conectivo conjuntivo acompañante. Después, por otro lado, el tejido muscular esquelético, claramente se puede ver que son células longitudinales, también cilíndricas, con muy poco tejido conectivo entre ellas. Se puede ver que estas son fibras multinucleadas, no se puede distinguir entre una célula y otra, son fibras que contienen muchos núcleos, todos los núcleos en la periferia, y por supuesto presenta las estriaciones transversales, porque por supuesto este músculo presenta sarcómero. En este caso, este músculo está asociado a los huesos largos de las extremidades anteriores, en este caso en un brazo. Por otro lado, el tejido muscular liso, claramente vemos acá que no presenta estrías o estriaciones transversales porque no presenta sarcómeros. Acá las células no están dispuestas en fibras, sino que son células individuales. Claramente se puede ver con tejido conectivo acompañando estas células. Tienen forma fusiforme, es decir, no ramificada y tampoco longitudinal. Y en este caso, estas células formarían parte de los órganos del tubo digestivo para los distintos movimientos peristálticos que realizan estos órganos. En definitiva, entonces, este músculo es involuntario, el cardíaco, voluntario y regulado por el sistema nervioso somático, el esquelético, e involuntario y regulado, controlado por el sistema nervioso autónomo, el liso. Pero más allá de que sean voluntario o involuntario, o qué división funcional o fisiológica del sistema nervioso lo controle, todos estos tejidos musculares están especializados en producir movimiento a las distintas partes del cuerpo a partir de los procesos de contracción muscular que implican un alargamiento o un acortamiento de las células o de las fibras musculares, y el movimiento coordinado de estas células o estas fibras va a producir en definitiva la contracción de todo el músculo Entonces, si se observa un corte histológico transversal del tejido muscular esquelético, vamos a poder visualizar claramente que son fibras musculares alargadas, multinucleadas con muchos núcleos,
no se puede distinguir entre una célula y otras. Estos núcleos están localizados en la periferia de las células, cercanos a o en contacto con la membrana plasmática de la célula, por el hecho de que todo el citoplasma de estas fibras musculares está ocupado por las miofibrillas con sarcómeros, o por los sarcómeros en definitiva. Entonces por esta razón los núcleos están desplazados hacia la periferia. Estas células son células o fibras muy pero muy especializadas, por lo tanto no presentan mitosis, no se dividen. Hay tejido conectivo entre estas fibras musculares o tejido conjuntivo que constituye el medio a partir del cual estas células se nutren y constituye el soporte a estas células, ya que hay numerosas fibras colágenas reticulares que brindan sostén a esta célula y a su vez constituyen el medio para que se dispongan las estructuras vasculonerviosas, es decir, el medio para que se puedan encontrar acá los nervios que van a inervar, por supuesto, estas fibras musculares, y los vasos sanguíneos que van a irrigar las fibras musculares, posibilitando nutrientes y oxígeno para que estas células puedan, o estas fibras, llevar a cabo, por supuesto, la función que es la contracción muscular en definitiva. Claramente se puede observar la disposición estriada de estas fibras como hemibandas claras y hemibandas oscuras, lo que da cuenta, por supuesto, de la presencia de sarcómeros. Entonces, este músculo es inervado por el sistema nervioso somático, los movimientos son voluntarios, la organización de este músculo es como fibras musculares multinucleadas con muchos núcleos. Hay miofibrillas sarcoméricas, por supuesto porque hay sarcómeros, y claramente se pueden apreciar estriaciones transversales. Si analizamos la anatomía de una fibra muscular o la citología de una fibra muscular, vamos a notar que estas células presentan algunas particularidades en diferencia a otras células, como por ejemplo que esta membrana plasmática de esta célula de aspecto cilíndrico y alargado recibe el nombre de sarcolema. Todo el citoplasma de esta fibra muscular recibe el nombre de sarcoplasma, y estas células presentan una particularidad en su membrana plasmática, que presenta invaginaciones hacia el interior, es decir, la membrana se prolonga o se invagina hacia el interior. Estas invaginaciones de la sarcolema se llaman túbulos T. La función de los túbulos T es propagar de alguna manera la despolarización de la membrana para indicar a la célula que debe contraerse ante la llegada de un estímulo nervioso. Esto va a ser analizado más adelante. Lo importante acá es recordar que esta membrana presenta invaginaciones que reciben el nombre de túbulos T. Otra particularidad es que el retículo endoplasmático rugoso, liso, se encuentra muy desarrollado en estas células y recibe el nombre de retículo sarcoplasmático, retículo sarcoplásmico. Se especializa en almacenar ion calcio, grandes cantidades de ion calcio, el cual es sumamente importante para que ocurra la contracción muscular. El citoesqueleto en estas células se organiza en miofibrillas sarcoméricas. Esto que se ve acá es la estructura de un sarcómero, es la disposición especial que toman los microfilamentos de actina y miosina, organizándose en miofibrillas sarcoméricas, que esta sería la unidad contráctil, un sarcómero de la célula muscular. Rodeando las miofibrillas, por supuesto, va a estar los cisternas del retículo sarcoplasmático sarcoplásmico. Dos cisternas del retículo sarcoplasmático y un túbulo T forman lo que se llaman triadas. Sumamente importante. En estas células las mitocondrias son muy abundantes y tienen la particularidad de ser fijas, no tener movimiento, son fijas y proveen, por supuesto, de energía para el proceso de contracción muscular que requiere de ella.